Estamos en el día lunes 9 de noviembre de 2020. Gracias a usted por informarse a través de Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios. Hoy, como les veníamos anunciando, vamos a conversar con el señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre situaciones en las que han intervenido los elementos del ejército en los últimos días? El Salvador fue influenciado por ETA y también sufrió un deslave en la zona de Nejapa. En las dos emergencias han estado presentes elementos del ejército atendiendo esta situación. Y ahora los elementos del ejército también van a intervenir en situaciones que han ocurrido graves en Honduras y también en Guatemala. Sobre esto vamos a estar abordando hoy con el señor ministro de la Defensa, pero ponemos algunos puntos en contexto para que luego comencemos nuestra conversación. Tras más de una semana del deslave en Necapa, donde murieron 10 personas y una más se encuentra desaparecida, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, reveló la semana anterior que en las faldas del volcán de San Salvador han encontrado tierra que ha sido colocada en la zona y eso podría haber provocado el deslave. El funcionario, sin dar más detalles, aseguró que habían encontrado tierra que fue colocada en la zona de las faldas del volcán de San Salvador, la cual fue descubierta al hacer exploraciones al demoler rocas que quedaron por el deslave y que representan un peligro. Otro tema que ha estado en la opinión pública de los últimos días es el de los archivos sobre la masacre del Mozote. El procurador para la defensa de los derechos humanos se pronunció la semana anterior mediante un comunicado sobre las denuncias de militarización del paso fronterizo con Honduras y la restricción del libre tránsito entre ambos países a los pobladores de localidades limítrofes localizadas al norte de Chalatenango. El procurador solicitó al presidente de la República, Nayib Bukele, verificar las actuaciones de los efectivos militares destacados en las áreas de vigilancia de los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad, Nombre de Jesús y observó que las acciones del ejército podrían estar violentando principios y legislación migratoria vigente. Es de mencionar que recientemente algunos de los sectores han cuestionado la autocondecoración que se realizó el ministro de la Defensa. El pasado 30 de septiembre, el funcionario firmó y emitió un acuerdo número 136 en el ramo de defensa, mediante el cual se otorgó a sí mismo una condecoración por acciones realizadas durante la pandemia de COVID-19 y las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de la Defensa está con nosotros aquí en Hechos AM. Ministro, buenos días, qué gusto que pueda acompañarnos. Podemos hablar de diversos temas, bienvenido. Buenos días, Manuel, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Como han salido ahí unos adelantos de lo que se puede conversar en esta entrevista, estamos acá para poder compartir con la población y explicar cada uno de los temas que sean de interés. Claro que sí. Ministro, ustedes están preparando para digamos, enviar ayuda, en este caso, a Honduras y a Guatemala. ¿Cuántos son los elementos del ejército que van a esos países y qué tipo de asistencia es la que esperan ustedes brindar? Sabemos que Guatemala y Honduras están viviendo situaciones difíciles luego del paso del huracán ETA, donde obviamente en estos países ha provocado destrozos, ha dejado daños materiales y ha dejado pérdidas humanas considerables. Bien, hemos integrado nosotros un contingente salvadoreño donde van rescatistas, van diferentes personas que van a dar distintos apoyos también allá en ambos países. Dentro de ese contingente hay una parte que son miembros de la UHR-CEFAC. La UHR-CEFAC es la Unidad Humanitaria de Rescate de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Aquí cada país que conforma esta conferencia tiene una unidad especializada para hacer rescates en caso que sea necesario y que también se pueden integrar como una sola unidad centroamericana ante una necesidad grave. Este es un ejemplo en el cual hay una actuación bien directa de las UHRs en cada uno de los países. Lo hicimos acá en El Salvador con el deslave que ocurrió en Nejapa. Y también hemos visto en los medios de comunicación como en Guatemala y en Honduras esta unidad también ha tenido una participación bien importante. Entonces ahora que va el contingente de El Salvador a estos dos países,
Nosotros somos parte de ese contingente grande entre socorristas y otros médicos y otros elementos que van a apoyar. Cada UHR que nosotros hemos preparado tiene 30 elementos. Claro. Entre esos elementos van personal especializado para rescate, otros para remoción de escombros, equipos con motosierras para poder hacer cortes de árboles, que se suman. También va una pequeña unidad de sanidad, que es la que le proporciona a estos elementos de la Fuerza Armada todas las atenciones sanitarias, porque tiene que ser una unidad autosuficiente. No debemos de llegar a otro país a generar más problemas. Entonces, pero ya cuando sumamos el total de salvadoreños que van a ese país, a estos dos países, es un aproximado entre 150 a 200 elementos que van por cada país, y esto podría aumentar de acuerdo a las necesidades en estos países. El campamento que se va a establecer en cada uno de estos países va a incluir también el despliegue de un hospital de campaña, en el cual el Ministerio de Salud, con todos sus elementos de ese ministerio, va a estar proporcionando asistencia médica a todos los ciudadanos de ambos países que hayan sido afectados. Y en ese contexto también la Fuerza Armada de El Salvador ha sido visionada para que le proporcione todas las atenciones al contingente salvadoreño, es decir, la alimentación. Llevamos nanas también que van a preparar los alimentos y distribuirlos a todos los elementos salvadoreños. Ese es el contingente que va en cuanto a rescatistas y médicos, pero también ya a primeras horas de este día, en las madrugadas, salieron 2 convoys, uno para Guatemala y el otro para Honduras, transportando la ayuda alimentaria que ofreció el señor presidente de la República a ambos países, y que ha sido bien vista y bien recibida esa noticia por los diferentes autoridades de ambos países. Salieron un total para Guatemala de 64 vehículos, 64 entre rastas y camiones, transportando 30,000 paquetes alimentarios para ese país. Lo mismo para Honduras. Para Honduras van un total de 53 vehículos entre camiones y rastras. Ustedes pueden observar en la pantalla todo el esfuerzo que se ha estado realizando en estos días desde que el señor presidente de la República anunció ese apoyo y que ha sido aceptado por ambos países. En El Salvador se comenzó a hacer toda la preparación, y lo que se puede observar fueron los reos en fase de confianza, que comenzaron de manera inmediata a cargar todos los vehículos que ya mencioné para ser enviados a estos países. También, ministro, ¿y cuál es la permanencia que espera tener ustedes allá en Honduras y en Guatemala? Bueno, en este momento estamos preparados para una permanencia de por lo menos de 15 días. Si las condiciones requieren más tiempo, serán conversaciones que habrán a nivel diplomático para ver si se necesita mayor tiempo de nuestros contingentes en ambos países, y si las condiciones indican que en menos tiempos se haya logrado el objetivo, pues será en menos tiempo. Pero al momento hay una capacidad de poder estar 15 días ya en ambos países. Me imagino que esto fue un acuerdo entre presidentes, porque obviamente pues se está enviando no solo socorristas, sino también elementos de tropa que van a hacer labores humanitarias en este caso. Sí, esto tiene todo un protocolo, hay toda una actividad diplomática de por medio, en la cual ambos cancilleres de los diferentes países han estado cruzando información, documentación, requisitos que hay que cumplir para poder ingresar a esos países, y todo eso ya una vez solventado es que ha permitido hacer los despliegues que yo le estoy mencionando. Los contingentes van a zarpar este día en horas de la mañana. Lo que sí ya está adelantado, como le mencionaba, son los paquetes alimentarios, pero luego los contingentes por estos temas de protocolo estarán saliendo este día para otros países. Y aquí también
Importante mencionar que tanto la Policía Nacional Civil como los homólogos de protección civil de los diferentes países han estado cruzando información y haciendo coordinaciones para cooperarse cuando ya se está llegando a esos países. Nosotros, por nuestro lado, dentro de la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, también hemos estado conversando con nuestros homólogos en ambos países y, por ejemplo, ya está coordinado que una vez estos contingentes nuestros estén en las fronteras, cruzando ya a esos países, habrá una escolta también de las fuerzas militares y policiales de estos convoyes para que puedan llegar a los lugares donde va a hacer el despliegue. Ministro, eso no tiene digamos, un dato reciente, no tiene un precedente que se dé este tipo de ayuda, digamos, a otros países centroamericanos. Sí, pues sabemos que hay mucha cooperación en la región por diferentes situaciones, pero hasta ahora no se había dado, digamos, este tipo de casos en los que pues elementos de tropas fueran a auxiliar a otros países. En el año 2009 hubo un apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador a través de la UHR-CEFAC a Guatemala, pero no se había dado en esta magnitud. Sí. Y simultáneamente a dos países. Esto es ya un ingrediente adicional que viene a demostrar la capacidad que tiene el gobierno del señor presidente Nayib Bukele de poder responder a múltiples situaciones que se presenten, porque no hay que olvidar que en El Salvador nosotros continuamos también haciéndole frente a los efectos de la tormenta ETA. También estamos lidiando con el problema que sucedió en Nejapa. Estamos llevando a cabo el plan control territorial. Tenemos múltiples situaciones que se están desarrollando en nuestro país, pero también con la capacidad de poder apoyar a nuestros vecinos, pero de manera simultánea. Esto sí sería un ejemplo y un precedente que queda ya asentado para futuras operaciones o actividades que se tengan que desarrollar. Ministro, ¿y cuál es el balance que tienen ustedes del trabajo que han hecho aquí en El Salvador? Porque sabemos que primero El Salvador sufre la situación ahí en Nejapa, luego sufre la influencia de ETA. Afortunadamente, pues en El Salvador no se vivieron los estragos que se sufrieron en Nicaragua, en Guatemala y en Honduras. Pero sí hubo necesidad, digamos, del trabajo de ustedes como elementos del ejército a través de la labor que desarrollan en zonas que están, digamos, en peligro o situaciones como las que se vivieron en Nejapa. Sí, aquí, bueno, es notoria la presencia y el aporte que da la Fuerza Armada ante situaciones de desastre, pero no hay que olvidar que no estamos trabajando de manera aislada. Claro. Se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Protección Civil, liderada por su presidente, en este caso el ministro Mario Durán, claro, que ha estado coordinando todas las actividades que haya que realizar acá en el país para poderle hacer frente a esta situación. Y en ese contexto es que la Fuerza Armada tiene una participación bien importante por las características mismas de la institución, que ha tenido un grado de actividad a partir de que se dio el problema en Nejapa. Sí. No hemos parado todos los días de estar trabajando en ese lugar, pero también hemos estado en otros lugares, como el caso de Citalá, en la comunidad La Isla, donde afortunadamente cuando se activó el Comité Nacional de Protección Civil, hubo órdenes giradas por el ministro de Gobernación como presidente de la comisión, en la cual se activaron los gabinetes departamentales y también se dieron la pauta para que se activaran los gabinetes municipales de protección civil. Esto permitió que estuviéramos ya adelantados, que tuviéramos ya albergues preparados, y cuando hubo un crecimiento y un desbordamiento del río Lempa allá en el Poy, específicamente en Citalá, ya las autoridades en las cuales la Fuerza Armada forma parte pudieran hacer la evacuación temprana de estas personas. De lo contrario, estoy bien seguro que la historia en El Salvador también sería diferente. Lo mismo ha estado sucediendo en otros lugares, en el Sauce, el río Torola también
tuvo desbordamientos, pero ese despliegue temprano que hubo por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil es la que ha permitido que los daños en El Salvador hayan sido mínimos en comparación a los daños que han habido en otros países, pero que también es de considerar que la tormenta acá no entró al país, pero los efectos de ella no fueron como han sido en los países vecinos. Así es. Ministro, sabemos que hay unas diferentes emergencias en las que ustedes han estado interviniendo y en las que han estado pues participando directamente. Tenemos, como decíamos, el caso de los problemas generados por el clima. Tenemos también la situación de emergencia generada por el coronavirus, una situación que todavía pues está vigente, el virus continúa circulando entre nosotros, pero también el presidente de la República hacía una publicación en las últimas horas donde hablaba de que el 8 de noviembre se había cerrado 0 homicidios. Ustedes están participando directamente en el plan control territorial. ¿Cuál es en sí el balance que ustedes tienen de este plan y cuál es, digamos, lo que se va a desarrollar al cierre de 2020, inicios de 2021? Porque este es otro problema que está ahí vigente también, el problema que se da, en este caso, con la situación de criminalidad. Bien, al respecto, la función de seguridad pública es, por Constitución, una responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el cual la Policía Nacional Civil es el ente ejecutor de esa política. Pero nosotros como Fuerza Armada damos un aporte bien importante en el desarrollo del plan control territorial, en la ejecución de dicho plan. Las patrullas que se despliegan para apoyar a la Policía Nacional Civil hay en diferentes lugares, pero el componente está que hay 3 efectivos militares o 2 efectivos militares acompañando a un policía que es el que hace la parte legal, la que lleva la responsabilidad directa. Esos números nos indican a nosotros cuál es el aporte que tiene la Fuerza Armada en los resultados de este plan control territorial. Fíjese que sigue dando resultados positivos y a pesar que en un principio me recuerdo yo que decían que no iba a ser sostenible, que eso era algo momentáneo, que era una casualidad del plan control territorial. Pasado ya más de un año con 7 meses, ahora lo que muchos detractores dicen que es producto de las negociaciones. Y nosotros hemos demostrado y los hechos en la forma en que se ha venido desarrollando el plan control territorial demuestran que los resultados es el producto de esa planificación, de ese plan diseñado por el señor presidente de la República para poder hacer frente a estas amenazas. Hemos tenido días en los cuales los homicidios han sido bastante altos en comparación a los mismos resultados nuestros, pero que si nosotros los comparamos con periodos anteriores, todavía son extremadamente bajos. Pero han habido días donde han habido cifras altas, luego días en los cuales hemos tenido 0 homicidios. Con los resultados del día de ayer, sumamos ya 34 días con 0 homicidios en toda la gestión del señor presidente Nayib Bukele. 28 de esos días con 0 homicidios han sido en el presente año y 4 de ellos han sido en el año anterior, 6 días con 0 homicidios en el año pasado. Claro. Bueno, este es un indicador que es el resultado de una buena planificación, de un liderazgo, porque hay que recordar que este plan lo va ejecutando y lo va liderando el señor presidente y nosotros los diferentes ministerios de seguridad pública y de la defensa nacional ejecutando ese plan de acuerdo a la sincronía que le va dando el señor presidente. Y a esto hay que sumarle que no se ha podido ejecutar el plan en sus 7 fases. Las 3 fases primeras que ya fueron anunciadas por el señor presidente y que se han querido ejecutar en su plenitud, ha sido todavía difícil ejecutarlas en su plenitud porque lamentablemente en la Asamblea Legislativa no fueron aprobados los recursos que se necesitan para poder ejecutar en su plenitud la fase 2, que es oportunidad, y la fase 3, que es la modernización de las instituciones que estamos trabajando
en dicho plan. Y a pesar de todo eso, no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos seguido ejecutando con los pocos que se tiene, con el presupuesto normal que se ha tenido para seguridad pública, se ha seguido ejecutando este plan. Ahora, nosotros con esto no queremos decir que el problema de la delincuencia en El Salvador está resuelta. Lo que sí estamos demostrando es que va por buen camino, que de lograr ejecutarse todas las fases de dicho plan, obviamente los resultados tienen que ser mejores y el problema de la delincuencia tiene que ir disminuyendo de raíz en el país, porque las otras fases dan oportunidades a la sociedad de poder insertarse en actividades productivas, de poder separar a los jóvenes de las maras y pandillas, pero para eso se necesitan esos recursos para poder ejecutar todas las actividades que contemplan cada una de esas otras fases. Ministro, para el próximo año, en el caso de defensa, pues se contempla un incremento del presupuesto, por lo menos así está planteado en el plan que ha presentado en este caso el gobierno el 30 de septiembre y que ya está en estudio en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es en sí, digamos, el enfoque que lleva defensa para 2021? ¿Y hacia dónde pretenden dirigir ustedes este incremento presupuestario que van a recibir? Bien, ese incremento es básicamente en el aumento que hay, que ofreció el señor presidente de $100 para todos los elementos de la Fuerza Armada y también para la Policía Nacional Civil. Para eso es parte del incremento. Y lo otro que se considera acá es para cuestiones bien básicas, sin las cuales nosotros no deberíamos de mandar a los efectivos ni a la policía al terreno. Campo, Es como que ahora, en este momento que se está viviendo el fenómeno de la pandemia, los médicos y todo el personal sanitario estuviera trabajando en los hospitales sin la protección de bioseguridad. Es exactamente la misma comparación. Entonces acá prácticamente lo que va considerado son uniformes, no es ni siquiera una inversión en otras partes que son vitales, son uniformes, porque nosotros cuando recibimos el Ministerio de la Defensa encontramos a los soldados con uniformes rotos, con uniformes totalmente deteriorados, las botas rotas. Eso lo hemos venido nosotros corrigiendo, pero se necesita de un presupuesto adicional para darle al menos 3 o 4 uniformes a la tropa, porque imagínense con un uniforme, la tropa de su sueldo bien básico, ellos se rebuscaban para comprar uniformes, compraban botas así para poder andar realizando sus labores de manera un poquito más segura, y los uniformes ni siquiera es para la seguridad de ellos, es nada más un implemento que tendría que dar la institución. Entonces, en eso es en lo que básicamente está considerado el incremento que hay. Bueno, yo tengo aquí el dato, ministro, el presupuesto de defensa pasaría en 2020, fue de 220.3 millones y pasa a 247.9 millones. Esto, digamos, es el incremento del que estamos hablando y el que está contemplado en el presupuesto que está en estudio en la Asamblea Legislativa. Correcto, y son algunas, también unas pequeñas inversiones en cascos, porque cuando nosotros recibimos el ministerio, logramos hacer una adquisición de 700 cascos y 700 chalecos. Es decir, que solo hay 700 efectivos de la Fuerza Armada que están utilizando esos equipos, pero no son 700. El Plan Control Territorial tiene a este momento 8.626 efectivos que están de manera directa en el Plan Control Territorial. Es decir, toda esa cantidad, la diferencia de esos 700, toda esa cantidad de elementos están en el terreno sin la debida protección. Nosotros estamos haciendo inversiones en eso para que todos los elementos de la Fuerza Armada tengan esos equipos de protección, porque es ingrato, pues, y es irresponsable el haber tenido durante tantos años a estos elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en el terreno, luchando contra una delincuencia que está bien organizada y sin esa protección y arriesgando su vida, y eso no es correcto. Entonces, básicamente, en cosas como esas es donde está ese incremento.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, que está con nosotros aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y estamos hablando de diversos temas que tienen que ver con la cartera que él dirige. Ministro, hablábamos de diferentes situaciones, pero hay una que ha sido, digamos, de especial atención a nivel mediático. Usted ha dado por zanjado ese tema que se dijo, lo que se dijo con la autocondecoración de la estrella Tanesi, algo así se llama, sí. el reconocimiento del que se ha hablado tanto y en el que pues se le ha preguntado a usted en diversos momentos de que usted se había autocondecorado. Bueno, primero la valentía que tienen esta gente de poder dar estas informaciones así en los términos que la dan. No se ha entregado ninguna condecoración al momento. Yo lo que he hecho es, porque por obligación yo tengo que firmar todos los acuerdos que salen del Ministerio de la Defensa, todos pasan, tengo que firmarlos yo, y para que tengan efectos legales tienen que ser publicados. Claro. Entonces, la condecoración en mención es facultad del Estado Mayor Conjunto. Ellos determinan, hay un tribunal también, no es algo que alguien quiere dar una condecoración. No es del Ministerio de la Defensa. Ministro. Usted no dijo, bueno, yo quiero esta condecoración y me la pongo. No, para nada, ni tampoco se le ha entregado a nadie todavía, porque es todo un procedimiento que hay que seguir, donde seleccionan ellos a las personas que consideran que se les va a condecorar, luego el tribunal hace todo el procedimiento y posteriormente a eso, cuando ellos ya determinaron a quienes se les van a entregar, mandan el acuerdo al Ministerio de la Defensa, claro, y el Ministerio de la Defensa firma el acuerdo siempre y cuando cumpla con la ley, y posteriormente a eso se hace la determinación si va a ser la entrega, si se le manda al despacho o al cuartel a los soldados, o se hace un acto. Eso todavía no ha pasado, como ellos han dicho que yo me he condecorado, y tampoco lo hace el ministro, y no es para el ministro. Hay diferentes grados que se les va a entregar esa condecoración. Hay soldados, oficiales, suboficiales, y eso es. Entonces, si usted lo ve tal como ha sido, no es la connotación que, aparte que el que les habla a estas alturas de la carrera militar no es más ni es menos funcionario porque le den una condecoración. Yo tengo varias condecoraciones que casi la mayoría de oficiales, cuando llegamos a este grado y a estos cargos, tenemos esa cantidad de condecoraciones porque hemos estado desplegados fuera del territorio, porque hemos ido a cursos y nos las hemos ganado. Tenemos muchas condecoraciones que nosotros no las usamos. Es muy raro que nosotros usemos esas condecoraciones. No las ponemos, hay veces ponemos una o dos porque es una parte del protocolo del uniforme, utilizarlas. Con esto lo que les quiero decir es que a estas alturas del partido a nosotros no nos hace más grande ni menos grande una condecoración. Las condecoraciones que otorga el Ministerio de la Defensa Nacional y el señor ministro son para los oficiales subalternos, para los que están bajo el control, el mando de nosotros, o para cuando son para el extranjero. Pero no es una condecoración que haya inventado y que haya dicho el ministro de la Defensa, no voy a condecorar a mi persona por lo que se ha mencionado ahí. Entonces es bien atrevido todo lo que han mencionado, pero al final a mi persona y a la Fuerza Armada no nos detiene ni nos va a quitar el tiempo de tantas cosas importantes. Algo bien insignificante que yo en la mañana pregunté que me explicaran bien ese tema. Sí. Y por ejemplo, el señor viceministro, él no sabía que estaba en la lista tampoco, ni el señor subjefe. Él no sabía que estaba en la lista porque para nosotros no ha sido una actividad que nosotros queramos resaltar. Eso fue algo bien interno, pero que se publica en el diario oficial. A usted le mandan, digamos, el acuerdo al que ha llegado el tribunal y usted lo tiene que firmar como autoridad, en este caso del Ministerio de la Defensa. Es igual con los ascensos, y cuando hay ascensos en los que uno está involucrado, de igual manera se tienen que cumplir los requisitos. Hay un tribunal que hace, luego hace el acta,
sigue todo un protocolo y llega al ministerio para que en el ministerio se firme el acuerdo porque se tienen que publicar en el diario oficial. Eso es lo que ha pasado, al igual que sucede en otras actividades que lleva a cabo el Ministerio de la Defensa Nacional. Pero como hay gente que está pendiente de esas cosas pequeñas y no se fijan en las cosas grandes de país, como el trabajo que tenemos que hacer para apoyar a la sociedad en casos de desastre, el plan control territorial, lo que estamos haciendo en este momento para ir a los países vecinos a ayudarles de acuerdo a las indicaciones que ha dado el señor presidente de la República, las necesidades que tiene la Fuerza. Yo digo que la preocupación de estas personas de la Fuerza Armada, ¿por qué no la demostraron en los años que ellos estuvieron en el gobierno, dándole el apoyo a la Fuerza Armada, uniformes a la tropa, equipo a seguridad pública para que pueda cumplir con su misión? Ministro, ¿y no hay posibilidades, digamos, que cuando aparece la condecoración, se decir, bueno, miren, o sea, considerando, digamos, lo que ha pasado a nivel mediático, usted decir, bueno, miren, en mi caso no quiero la condecoración, no se puede hacer eso? Fíjese que ya lo acabo de hacer y lo hice antes de que pasara esta. Iba a ser condecorado también por la CEFAC en Nicaragua y allí teníamos la facultad de poder decir que no se podía asistir a recibir la condecoración. La verdad es que nunca pensamos que una situación tan básica, porque hay veces también los tribunales ya habían elaborado el acta, sí, y genera también bastante burocracia estar deshaciendo algo que legalmente ya está hecho. Claro. Pero como le digo, tampoco es como un desprecio a la misma institución. Yo vi un capitán que está escribiendo que dice que renunció al grado, ya que la Fuerza Armada lo educó, lo que es por la Fuerza Armada. Después de decir uno, mostrar ese desprecio a la institución, lleva en sí un montón de cosas de moral también, claro, que uno considera en ese momento, pero en ningún caso nosotros pensamos que eso altere la institucionalidad de la Fuerza Armada o desmotive al personal o genere algún problema, pues más que la gente que está pendiente de nosotros, que somos delgados, que somos, bueno, un montón de cosas, que eso no debe de distraernos a nosotros para... Es algo que digamos que no le preocupa a usted. No, para nada, o sea, porque no ha habido ninguna acto inmoral ni nada por el estilo. Ministro, hay diversos puntos, como decíamos, dentro de la cobertura informativa, y una de las situaciones, bueno, que llama la atención a nivel, digamos, mediático, es también el equipamiento de la Fuerza Armada. Sabemos que en el Plan Control Territorial hay un punto que hablaba del equipamiento, que era la fase 3, pero esa fase se quedó estancada. Digamos, ¿qué tanto equipo necesita en este momento el Ejército para poder desarrollar las labores que hace? Porque sabemos que en la fase 3 del Plan Control Territorial estaba contemplada la compra de equipo como por ejemplo helicópteros. Sabemos que muchas de las aeronaves que tiene en este caso la Fuerza Armada son pues muy viejas, muchos vienen de la guerra del Vietnam. ¿Qué tan fundamental es para ustedes, digamos, la compra de ese equipo y qué tanto, digamos, tiene que pasar para que esto se materialice? Bueno, es tan vital como la mascarilla es al médico, como los chalecos y el equipo es al soldado. El año pasado nosotros adquirimos 700 cascos y 700 chalecos, claro, para la tropa, pero solo en el Plan Control Territorial, de manera directa, hay 8.626 efectivos. Quiere decir que esa cantidad, que al restarle los 700 de efectivos militares, no tienen esa protección. En este año tuvimos el fallecimiento de un soldado en la zona occidental del país que estuvo en una agresión ilegítima, y cuando él quiso, porque le disparó el pandillero con una pistola, dijéramos, no con buen mantenimiento, y cuando el soldado quiso defenderse, el fusil no le funcionó. Claro. Son fusiles viejos que se utilizaron acá. Los soldados le mandan a hacer los guardamanos de madera al fusil. Y allí falleció el soldado por eso, por una cuestión tan básica. Lo que pasa es que esto vino sucediendo en años anteriores y nadie le puso atención porque
les era indiferente la dignidad, la vida del soldado. Entonces, es tan vital para nosotros, es una irresponsabilidad tener a la gente trabajando en cuestiones de seguridad pública sin la protección de su propia vida. Por eso es que es bien importante el adquirir el resto de chalecos y de cascos para las tropas. Y usted mencionaba el caso de los helicópteros, que vital son en estos días. Fíjese que cuando sucedió el percance en Nejapa, el día siguiente, a tempranas horas, mandamos a hacer reconocimientos aéreos y logramos darnos cuenta de la magnitud del problema que había sucedido en el Picacho, y descubrimos que habían rocas sueltas en la parte alta, rocas de grandes dimensiones. Eso nos permitió a nosotros, y de manera segura, pues no va a mandar usted una patrulla o a Protección Civil y que le venga otro alud y los pase también a ellos aterrando. Entonces, ahí es un ejemplo bien básico de la importancia de tener estas aeronaves para hacer un reconocimiento, un simple reconocimiento, pero también nos dio la alerta temprana ya con los efectos de la tormenta ETA en los diferentes ríos, y hemos estado haciendo reconocimientos aéreos en todo el recorrido del río, del Guascorán, del río Lempa, del Torola. Eso nos permitió, como le digo, a tomar acciones adelantadas, hacer evaluaciones. Eso es lo básico, pero fíjese que también ante momentos difíciles las aeronaves, los helicópteros nos permiten a nosotros llegar a lugares aislados y poder hacer evacuaciones o poder llevar abastecimientos que solo pueden llegar en esos momentos o en esas circunstancias a través del aire. En Guatemala estamos viendo lo vital que ha sido para los guatemaltecos en Alta Verapaz el empleo de los helicópteros para poder hacer frente a la emergencia que están teniendo. Entonces, los helicópteros, mucha gente cree que solo son para actividades meramente militares, de defensa, pero no, esos tienen una función dual, que en caso de desastres son bien importantes para la población, y esos son necesarios porque la Fuerza Aérea ya no tiene. Nosotros encontramos también la Fuerza Aérea con prácticamente un helicóptero UH y un Bell 412 operativo. Nosotros hemos puesto en operación otros helicópteros más, pero ya son bastante antiguos de estar acá. Y también salió en el diario una crítica bien grande porque se lograron los recursos para hacer una inversión de 1.8 millones de dólares y poner en operación un helicóptero Bell 412, que ese prácticamente va quedando como nuevo. Y hubieron críticas grandes, como queriendo decir que una inversión innecesaria, pero ya espero que ya a final de este mes nos lo esté entregando la empresa, ese helicóptero con todo prácticamente nuevo. Eso es parte de las gestiones que nosotros estamos haciendo porque al conocer el funcionamiento de la Fuerza Armada, al conocer la naturaleza de la institución y también conocer a nuestro país, los problemas que normalmente se dan, nos permite prepararnos para esas contingencias. Ministro, pero bueno, recordemos, digamos, en la historia reciente, la última compra que se hizo de equipo para la Fuerza Aérea. Se gastaron 8 millones de dólares en la compra de 10 aviones chilenos que provenían de la DEA de Chile, pero que tenían, digamos, una antigüedad ya bastante pues grande, porque son de los años 60. En este caso, ¿qué pasó con esos aviones, ministro? ¿Sirven o no sirven? Bueno, nosotros les damos el mantenimiento que tenemos la capacidad de poderles dar, pero sí, ya son aeronaves con bastante antigüedad, que hay una frase en la Fuerza Armada de El Salvador que nuestro ejército no depende de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Esa es una máxima que nosotros la ponemos en ejecución. Le estamos tratando de sacar el máximo provecho a esas aeronaves, pero sí ya son de tecnología bastante antigua, ya no se adaptan en un 100% a las necesidades actuales del momento, y por lo tanto pues requieren también una renovación. Ese es otro ejemplo de las necesidades que se tienen en este caso en la rama aérea.
Muy bien, ministro, pero la pregunta es, ¿hay repuestos todavía para esos aviones? Porque como decíamos, son de los años 60. En algunos países quizás ya son considerados piezas de museo, igual que parte de los helicópteros que tenemos aquí en El Salvador, que vienen desde la guerra del Vietnam, ¿no? Sí, ya no se encuentra prácticamente, y nosotros lo que hacemos con países que tenemos buenas relaciones, que todavía tienen esas aeronaves, ahí es donde nosotros vemos cómo se obtienen repuestos. Pero sí, esa es una de las falencias, cuando se adquiere material o equipo ya bien antiguo, que dejan de producirse repuestos porque en Estados Unidos se sacan ya de uso, y eso es lo que va a generar en el futuro problemas a los países que los adquieren. Muy bien, ministro. Queremos que usted nos dé su evaluación sobre otros temas también. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su evaluación del caso, por ejemplo, el Mozote? Sabemos que el juez de Gotera intentó 6 veces ingresar a instalaciones militares. Al final no lo logró. Esto obviamente ha generado, digamos, no solo la atención a nivel local, sino también a nivel internacional. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado lo que considera pues una negativa del Ministerio de la Defensa de El Salvador a colaborar en la investigación de esta masacre que ocurrió en el año 81. Ya sobre este caso hay una postura oficial, la hizo pública en una cadena de radio y televisión el señor presidente. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos protegiendo algo que constitucionalmente nos corresponde, que es la protección de aquellos planes, aquellos documentos que tienen que ver con la seguridad nacional y con la defensa nacional? No es que nosotros estemos entorpeciendo las investigaciones, ponemos a disposición, entregamos toda la información que nos solicitan a nosotros de acuerdo a lo que manda la ley. Han pasado 30 años, han habido más de 30 años en los cuales también ha estado a disposición de estas autoridades toda la información, y nosotros estamos colaborando con todo lo que nos solicitan. Aquí no es que nosotros estemos entorpeciendo la investigación, el caso del Mozote. Lo que estamos nosotros, ya explicado por el señor presidente, es dándole cumplimiento a un mandato constitucional, que es proteger toda la documentación que tenga que protegerse. Ahora bien, el presidente envió varios documentos. Él dijo que él personalmente, lo dijo en la cadena nacional de radio y televisión, que él personalmente pues había desclasificado. Pero a las autoridades han dicho, miren, que esos documentos, dicen, no aportan nada a la investigación, porque son incluso datos que ya figuraban en el proceso y que no tienen mayor valor, digamos, a la hora de investigar una masacre como la que ocurrió en el año 81. Sí, ya el señor presidente fue bien claro y enfático en la postura sobre este caso, y nosotros seguimos dándole cumplimiento a todas las órdenes y también todo lo que la Constitución nos manda al respecto. Ministro, pero efectivamente no hay más documentación relacionada con el caso del Mozote. Lo dijo el señor presidente también, que hasta el momento, dijo él, hasta el momento es lo que hemos encontrado. Ha girado órdenes a la Fuerza Armada, y nosotros también, y respondemos a los requerimientos que nos van haciendo las autoridades que están haciendo la investigación de este caso, y nosotros seguimos buscando información al respecto, y todo lo nuevo que va saliendo lo vamos entregando aquí. Algo importante que debe estar más que claro, que el señor presidente era un niño cuando esto sucedió. Nosotros éramos unos jóvenes adolescentes que no estábamos en la Fuerza Armada. No hay ningún vínculo entre nosotros y las autoridades de ese momento. No hay ninguna razón para la cual nosotros estuviéramos obstaculizando algo en lo que no tenemos absolutamente nada que ver, pero lo que nos ha hecho estar en esta situación es que también hay mandatos constitucionales, que son los que ya se explicaron y son los que estamos respetando. Ahora bien, ministro, pero ¿qué piensa usted cuando se dice la Fuerza Armada no colabora, la Fuerza Armada se opone a la investigación? La gente puede decir lo que se le viene por tal de desprestigiar toda la labor que hace el gobierno, pero los hechos hablan por sí mismos. El caso de nosotros, pues, eso es un hecho bien importante. No tenemos nada que ver en ese caso, no hay nada que nos vincule a nosotros a poder estar cubriendo algo.
Lo ha dicho el señor presidente, se lo vuelvo a repetir, que hasta el momento lo que se encuentra, lo que se ha encontrado se ha puesto a disposición, y ese decir hasta el momento también indica que nosotros seguimos buscando. A nosotros nos llegan a cada momento solicitudes de casos relacionados del conflicto, giramos las órdenes a las unidades subordinadas, ellos buscan y la información que se va encontrando es la información que se va entregando. Y aquí hay algo más lógico. ¿Y por qué no encontraron toda esa información en los gobiernos anteriores? Pues, o sea, solo eso contesta parte de la pregunta que usted me hace. Claro. Ministro, ¿pero ustedes siguen buscando o ya...? No, claro, nosotros seguimos buscando información y, como le digo, en la medida que nos hacen requerimientos, nosotros los seguimos dando cumplimiento a esos requerimientos. No estamos obstaculizando nada en absoluto. Sí, lo único es que, fíjese que llegaron al Comando de Fuerzas Especiales. El Comando de Fuerzas Especiales fue creado después de la firma de los acuerdos de paz. Claro. Entonces, bueno, creo que contesto mucho de lo que, por lo cual nosotros en ese lugar sabemos que no hay información al respecto. Entonces, ¿qué se va a llegar a buscar ahí? Pero lo importante es que nosotros seguimos respondiendo a las solicitudes que nos hacen respecto de esos casos. Pero ¿hay documentación respecto, digamos, a las operaciones que hizo en este caso Domingo Monterrosa y el batallón que él tenía a sus órdenes? Porque ese es uno de los puntos claves en la investigación, ¿no? Y qué tanto se preservan documentos y qué tanto se llevan bitácoras, por ejemplo, de las acciones que se llevaban en ese momento. Sabemos que son situaciones que ocurrieron hace ya muchos años. Sabemos que obviamente El Salvador estaba en una situación de conflicto pero ahora, con el tiempo, pues se empieza a buscar los elementos que pudieron estar, digamos, y que podrían colaborar a esclarecer algo que ocurrió y que lastimosamente pues sigue siendo una herida pues que duele en este país. Claro, ya le expliqué todo lo que hemos hecho, todo lo que se está haciendo. Ya el señor presidente fue bien claro y puso a disposición la información que hasta el momento se ha encontrado sobre ese caso. Y nosotros seguimos colaborando con la justicia, todo lo que está a nuestro alcance y es constitucional, lo seguimos haciendo. Muy bien, ministro. Quizás para cerrar esta entrevista me gustaría que me diera también su opinión respecto a las situaciones del 9 de febrero. Los diputados han pedido una vez más, algunos de los diputados han pedido, pues en este caso a la Fiscalía, que proceda contra quienes estuvieron detrás de la situación que se dio el 9 de febrero. Sabemos que usted ya estuvo en una interpelación. De hecho, pues el fiscal general de la República estaba el día en que usted fue interpelado, estaba con nosotros aquí en este espacio y él decía que no había encontrado nada que pudiera, digamos, generar un procedimiento de la Fiscalía hacia su persona. Pero, ¿qué piensa usted de que este caso todavía pues siga también vigente? Sí, ya la sociedad fue testigo de lo sucedido. Estuvieron al aire toda la información de lo que estaba aconteciendo en la Asamblea Legislativa, en la interpelación, la postura del señor fiscal, y seguirán ellos perdiendo el tiempo en cosas que ya están de acuerdo a los protocolos, se ventilaron, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. La sociedad necesita de las instituciones del gobierno para hacerle frente a todos los problemas que tenemos en el país. El problema de la delincuencia, un problema bien grande que hemos heredado, del cual está teniendo resultados excelentes. Nos llega la pandemia, hay un esfuerzo grande de todas las instituciones del gobierno, lideradas por el señor presidente de la República, el cual también ha demostrado resultados totalmente positivos si lo comparamos en la región y lo comparamos a nivel mundial. Esas son las cosas que a nosotros nos motivan a seguir trabajando. Esas son las cosas que a nosotros nos deben de consumir nuestro tiempo, de darle aportes a la sociedad reales. La ayuda que se le está dando a la sociedad, este día hay un aporte, otra acción más bien positiva del señor presidente de la República, que ante la situación que se ha presentado por los efectos de la tormenta ETA, han salido afectados los pescadores, los que se ganan el pan de cada día allá en el mar, pero como se vio interrumpida
su actividad por esta tormenta, este día se les van a entregar también una ayuda económica, aparte de los paquetes que se les ha estado dando, y esas son las actividades que nosotros concentramos nuestro esfuerzo junto con el resto de instituciones. Vamos a estarle colaborando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, directamente al CENDEPESCA, para poder hacer esa entrega de los fondos de manera ordenada, de manera que la situación que estamos viviendo por la pandemia no venga a generarle más problemas a todos estos pescadores, que haya un orden. Bueno, eso es lo que hemos pasado haciendo todos estos días, planificando para eso, planificando para la ayuda que se le va a dar a los países vecinos, ejecutando el plan control territorial. Seguimos trabajando en Japa para garantizarnos pues que no vaya a haber otro problema por las lluvias, que todavía hay lluvias aisladas, que el suelo ha quedado bastante frágil. Y esas son las actividades que a nosotros nos interesan y que nos gustaría que a ellas se sumaran todas estas personas que están todavía viviendo en el pasado, cosas que ya han sido superadas. Ministro, cuando hablábamos del caso de Nejapa, hay una declaración suya que me llamaba la atención cuando decía que cuando hicieron las inspecciones respectivas, en este caso los elementos y el reconocimiento que hicieron de la zona donde ocurrió la luz, ustedes habían encontrado tierra que había sido colocada. ¿A qué se refería específicamente, ministro? Bueno, que en el reconocimiento, porque recuérdese que nosotros estuvimos en la madrugada, desde un poquito más de la 1 de la madrugada hasta que logramos evacuar una familia de 3 miembros. En la primera casa, dijéramos, que fue afectada, de ahí, a unos 500 metros al norte de esa casa, en el reconocimiento que se hizo, se detectó que había una cantidad fuera de lo normal de tierra. Sí. Y la Policía Nacional Civil, con su unidad de inspecciones oculares, también llegó al lugar a hacer inspecciones. Y esto nosotros lo hicimos porque queríamos ver si no había en la parte norte todavía amenaza a los que estábamos trabajando. Claro. en el lugar, en Los Angelitos 2. Y ahí se encontró esa cantidad de tierra. No sé, porque no nos corresponde a nosotros investigaciones, pero no sé a qué conclusiones van a llegar las autoridades, pero sí había una cantidad bastante grande de tierra que había sido llevada a ese lugar, que obviamente se sumó y fue arrastrada junto con lo que venía de la parte alta. ¿Pero esos eran trabajos de terracería los que encontraron ahí arriba o son, digamos, personas que habían llevado tierra, digamos, para... No era que hayan llevado así una persona un poquito de tierra, era bastante la tierra que había en el lugar. Y bueno, eso se debió haber sumado quizás a lo que venía de la parte alta del Picacho y a agregarse al desastre que pasó en la parte baja en Los Angelitos 1 y 2. ¿Hay todavía la búsqueda de una persona? ¿Están colaborando ustedes con esto, ministro? Sí, estamos todavía en Nejapa. Hay un campamento, dijéramos, bajo el mando de Protección Civil, donde están todavía, hay cuerpos de socorro, las instituciones de gobierno que tienen la capacidad para trabajar, y seguimos haciendo actividades. Se siguió limpiando la quebrada. En esa limpia de la quebrada se sigue buscando el cuerpo de la persona que aún no ha aparecido. Hemos estado haciendo demoliciones controladas en la parte alta. Ya muchas de las rocas que estaban en ese sector también ya fueron demolidas por el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, y hemos continuado haciendo. La ministra de Vivienda también ha estado colaborando para ver dónde se le van a construir las viviendas a los que salieron afectados, porque se les va a dar, como lo anunció el señor presidente de la República, se les va a construir sus viviendas a ellos en un lugar seguro, a cero costo. También el ministro de Gobernación, con sus gestiones, logró que el Programa Mundial para los Alimentos, la Alimentación, otorgara $100 a cada una de estas familias, y el señor ministro logró también, con fondos del Estado, $150 más, para darle un total de $250 a todas estas familias para que puedan alquilar mientras el gobierno les construye las viviendas. Todas esas actividades se están realizando en estos momentos,
Y hay otras actividades, los albergues, mantener los albergues funcionando, que se están llevando a cabo simultáneamente con el resto de actividades que ya hemos mencionado que está realizando el gobierno del presidente Bukele para hacerle frente a los problemas nacionales y también colaborar humanitariamente con nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos que, como lo mencionaba el señor presidente, lamentablemente todavía hay fronteras innecesarias que fuéramos una sola nación. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado este día. Sabemos que pues tiene mucho trabajo que hacer, pero gracias por estar aquí y por dedicarnos parte de su tiempo aquí a Hechos AM. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de informar a la población qué es lo que está haciendo el gobierno del señor presidente Nayib Bukele y cada una de sus instituciones, una de ellas la que yo lidero, la Fuerza Armada de El Salvador, decirle a la sociedad que estamos siempre dispuestos a seguirles ayudando, seguir colaborando para minimizar todos aquellos daños que puedan generarle dolor a nuestra ciudadanía. Gracias, ministro. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener contacto con los equipos de Noticiero Hechos. Estamos monitoreando el tráfico. También vamos a tener más información sobre noticias internacionales, qué es lo que está pasando en Estados Unidos con pues, la elección de Joe Biden como presidente número 46 de esta nación. Además, otros datos que usted necesita saber también sobre la información deportiva y también el entretenimiento aquí en Hechos AM. Vamos a la pausa.